Radio Futura nació a finales de 1979 en Madrid, en un momento de efervescencia cultural y artística. España salía de la dictadura y una nueva generación quería reinventarlo todo. Dentro de ese clima surgió la movida madrileña, un movimiento libre, atrevido y creativo. En ese contexto, Herminio Molero, pintor y pionero de la electrónica, reunió a Santiago Auserón, licenciado y con un doctorado en filosofía, y a su hermano Luis Auserón, junto con el guitarrista Enrique Sierra, exintegrante del grupo punk Caca Deluxe. Así nació Radio Futura, un experimento sonoro y estético que acabaría convirtiéndose en una de las bandas más influyentes del rock español. Su primer álbum, Música Moderna, se publicó en 1980. Fue un trabajo experimental, con influencias del pop sintético y la new wave, muy distinto al sonido que más tarde los haría célebres. Aunque las ventas no fueron espectaculares, aquel debut sirvió para presentar una nueva sensibilidad musical y estética. Con el tiempo, las diferencias creativas entre Molero y el resto del grupo llevaron a la salida del fundador, quedando los Auserón y Sierra al frente del proyecto. A partir de ese momento, Radio Futura se orientó hacia un sonido más guitarrero, sólido y poético. En 1982 lanzaron el single La Estatua del Jardín Botánico, un tema que marcó la transición del grupo hacia una nueva etapa musical. La canción, acompañada de Rompeolas y Dance Usted, se convirtió en un éxito inmediato y en uno de los himnos de la movida madrileña. Con su atmósfera misteriosa y su tono poético, consolidó la nueva formación y anticipó la madurez artística que alcanzaría el grupo en los años siguientes. En una época en la que los videoclips apenas comenzaban a tener presencia en España, Radio Futura rodó vídeos para sus temas, convirtiéndose en pioneros en la relación entre música e imagen. El gran salto artístico llegó en 1984 con La Ley del Desierto, La Ley del Mar. Aunque a veces se le ha descrito erróneamente como un álbum doble, fue un disco sencillo, un LP único, que marcó un antes y un después en la historia del rock español. Con este trabajo, Radio Futura alcanzó una sonoridad potente, moderna y muy propia. En él se encuentra uno de los mayores clásicos del grupo, Escuela de Calor. Esta canción, con su ritmo hipnótico, su letra provocadora y su atmósfera urbana, se convirtió en un fenómeno generacional. Deja que me acerque a ti. Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí. Arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río, esperando que traiga la noche. Estoy, oh, hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Un año después, en 1985, apareció De un país en llamas, un disco más oscuro, reflexivo y arriesgado. En él, las letras se volvieron más sociales y simbólicas, y el sonido más denso y sofisticado. Radio Futura ya no era solo una banda de la movida, se había convertido en un grupo de rock serio, comprometido y de alcance cultural. Santiago Auserón, bajo su alter ego Juan Perro, empezaba a desarrollar una escritura poética con referencias filosóficas y literarias que le daría identidad propia dentro del panorama musical. En 1987 llegó la canción de Juan Perro, considerado por muchos su obra maestra. Grabado en los legendarios estudios Sigma Sound de Nueva York, el álbum incorporó influencias del funk, el soul y los ritmos afrocaribeños, fusionándolos con el rock y la poesía característica de Auserón. Canciones como 37 grados, A cara o cruz o Annabel Lee, inspirada en el poema de Edgar Allan Poe, muestran el virtuosismo y la madurez artística de la banda. Los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, con ese viento partió de una oscura nube aquella noche, para helar el corazón de la hermosa Annabel Lee. En 1990, Radio Futura publicó Veneno en la piel, un álbum más directo y accesible, con un sonido cercano al pop rock pero con la calidad y profundidad lírica que siempre los caracterizó. En ese mismo año apareció el doble álbum en directo Escuela de Calor, que recogía las mejores interpretaciones de su repertorio en vivo, demostrando la potencia del grupo sobre el escenario. Sin embargo, tras ese éxito comenzaron los problemas internos. Enrique Sierra empezó a tener problemas de salud, y las tensiones en el seno del grupo aumentaron. En 1992 lanzaron Tierra para bailar,
un disco de remezclas y versiones que sirvió como cierre simbólico de su carrera. Aunque no contenía material nuevo, se considera parte de su discografía oficial y refleja la vigencia de sus canciones incluso en los comienzos de la cultura del remix. Poco después, Radio Futura anunció su disolución. La separación fue amistosa, pero definitiva. Cada miembro tomó su propio camino. Santiago Auserón inició su proyecto en solitario bajo el nombre de Juan Perro, explorando con más profundidad la fusión entre el rock, el son y los ritmos latinos. Enrique Sierra participó en otros proyectos musicales hasta su fallecimiento en 2012. Y Luis Auserón continuó también con su carrera individual y colaboraciones diversas. En los años posteriores aparecieron recopilatorios y reediciones, como Memoria del Porvenir, 1998, que reavivó el interés por su legado. Radio Futura pasó a ser considerada una banda de culto, admirada tanto por sus contemporáneos como por nuevas generaciones de músicos y oyentes. Su influencia es enorme. Lograron que el rock en español alcanzara un nivel literario, estético y musical pocas veces igualado. Radio Futura no fue solo una banda de rock, fue un fenómeno cultural. Supo evolucionar del pop electrónico a la poesía eléctrica, del punk urbano al mestizaje latino. Fue la prueba de que la música popular podía ser también arte. Su legado sigue vivo en las guitarras, las voces y los sueños de todos los que alguna vez escucharon esa frase inmortal: arde la calle al sol de poniente.